Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Tres consideraciones previas, ¿no? Sobre todo después de escuchar alguna intervención. Lo digo porque es curioso, cuando uno le ha tocado asistir a las anteriores comisiones donde se debaten por áreas los presupuestos, cómo allí se cuestiona, por ejemplo, en sanidad, que crecen 160 millones de euros, o en 100 millones en educación. El cuestionamiento allí es por insuficiente o por poco creíble. Sin embargo, donde sobre los números aparece un crecimiento que no es tan relevante, pues ahí ponemos todo el peso. Es decir, o lo uno o lo otro. Yo creo que ese tema es importante porque demuestra la credibilidad al final del planteamiento que se hace sobre las líneas generales de un presupuesto. El segundo elemento, no es real que el crecimiento del departamento, en términos objetivos, esté sobre un punto porcentual. Lo digo porque todos sabemos que en esta área, a diferencia de otras muchas del Gobierno, los gastos financieros tienen un peso relevante. Ahora, afortunadamente, menos relevante. Pero los gastos no financieros, eso que al final todos entendemos, donde se aplican los dineros para la política, para transformar de verdad, acción por acción, departamento por departamento, programa por programa, crece un 6,4%, por encima de la media del crecimiento de este presupuesto. Un 6,4%. Yo creo que eso también es absolutamente relevante. Fíjense, si lo hubiéramos hecho a la inversa, estuviéramos hablando de un presupuesto de 200 millones, similar al del año pasado, y lo que hubiera crecido en 10 millones de euros hubieran sido los gastos financieros, bueno, el fin de los tiempos. Estaríamos hablando del trucaje de las cuentas, de cómo se intenta manipular y engañar. Bueno, pues en ocasiones la oposición es, en este caso, a lo que estamos asistiendo, ¿no? Porque precisamente en los gastos no financieros, ahí donde realmente es fundamental, en materia de promoción, en materia de internacionalización, en materia de apoyo a empresas y pymes o en materia de fomento del empleo, es donde están distribuidos esos 10 millones de euros. Y luego una cuestión que yo creo que también es esencial. Ha anticipado algo en su planteamiento el portavoz de Podemos, y es la falta de una visión integral dentro del presupuesto. Analizar los presupuestos exclusivamente desde la perspectiva del departamento a departamento, desde área a área, nos hace perder la proyección. Y yo creo que, afortunadamente, en este grupo de gobierno, en este pacto de gobierno, hay una visión integral dentro a la hora de elaborar un presupuesto que es la herramienta política más determinante, donde se plasma al final la visión de cada uno. Digo esto porque si nosotros intentamos sustraer del ámbito de la creación de empleo, además de todo lo que ya ha comentado el portavoz de Podemos con anterioridad, yo no me voy a referir exclusivamente a la capacidad de generación de empleo que puede tener la propia comunidad autónoma a través de todos y cada uno de sus programas. Pero es que destinar más de 1.000 millones de euros de inversión dentro de este presupuesto, hombre, si tendrá algo, digo yo, si tendrá algo de capacidad atractora o de motor a la hora de generar actividad económica y a partir de ahí, por tanto, impulsar el empleo. Pero voy a decir algo más. Probablemente la partida más determinante para mantener y para generar empleo a lo largo del 2021 no está en este departamento. La partida más determinante está en el área de sanidad. Los 3.300 millones y los más de 160 millones de euros adicionales, que son los que permitieron en el 2020, van a permitir en el 2021 mantener ese incremento de 4.000 sanitarios más, es la clave determinante en un momento absolutamente condicionado por la pandemia, absolutamente determinante, es el aspecto, desde nuestro punto de vista, más esencial para mantener e incrementar el empleo. En otros tiempos, en otras crisis, no se contrataron 4.000 sanitarios, se despidieron a 5.000. Es verdad que el impacto de la crisis no era sanitaria, pero en este instante probablemente, desde esa visión de integralidad, entendemos que este es un aspecto esencial. Pero si aterrizamos en sí, y ahora vamos a aterrizar sobre la consejería, yo destacaría un elemento. Estamos hablando de unos presupuestos de este área absolutamente resilientes, es decir, con una enorme capacidad de adaptación de esta consejería al momento que vive. Podría haber intentado continuar con algunos aspectos o intentar avanzar
hacia otro modelo de diversificación, internacionalización, como en otros momentos hemos hablado, pero sin tener en cuenta el instante que estamos viviendo. Y creo que esa capacidad de adaptación se ve reflejada en 3 elementos. Capacidad de adaptación al momento actual, como digo, donde lo esencial es mantener el tejido productivo y el empleo que existe, pero también, a partir de ahí, impulsar mecanismos, propuestas de recuperación. Está estrechamente ligado al Plan Reactiva, recientemente aprobado y que supone un compromiso del conjunto de la sociedad canaria, desde el ámbito institucional, la mayoría política, la totalidad sindical y la totalidad no solamente del tercer sector, sino también sindical e incluso colegios profesionales. Y un tercer elemento en esa capacidad de adaptación, con una visión clara, a pesar del momento que vivimos, es más, precisamente por el momento difícil que vivimos, un eje transversal fundamental a la hora de aplicar y destinar las partidas económicas es la Agenda 2030, esos compromisos de Objetivo de Desarrollo Sostenible, eje troncal también del Pacto de las Flores, pero además claramente alineado con lo que Europa está planteando a la hora de impulsar proyectos y, por tanto, de captar recursos. Pero es más, si hay un área dentro de este Gobierno que puede ser una de las principales beneficiarias precisamente de los fondos de recuperación a nivel europeo, puede ser este área. Y es este área. Por tanto, intentar ver esta cuestión desde la visión negacionista de algunos, que aunque ya se sabe que van a venir centenares de millones de euros en proyectos de la Unión Europea a lo largo de los próximos años, pues como somos los más tontos del mundo mundial, según algunos, pues a Canarias no va a venir nada. Canarias no va a tener la capacidad de generar ni un solo proyecto de los fondos europeos. De los miles de millones que van a llegar a España, Canarias no va a generar nada. Esa es la visión que tienen algunos, desgraciadamente, en la oposición de esta tierra, de nuestras administraciones, no solo la del Gobierno de Canarias, de nuestros cabildos, de nuestros ayuntamientos, pero también de nuestras empresas. Pues mira, a pesar de que algunos tengan esa visión, les digo que van a llegar cientos de millones de euros, miles de millones de euros en los próximos años. Van a ser determinantes a través de la I+D+I, a través de la digitalización, a través de los programas de internacionalización, a través de la sostenibilidad para el empleo, para la empresa. Y este área va a ser absolutamente fundamental. Por tanto, esa mirada amplia, no solamente a los números que aparecen en este instante, importantísimo, sino a lo que puede llegar y a lo que viene. Y ahí es donde también me refería antes a la capacidad de resiliencia, de adaptación de esta consejería. Ha optado por desarrollar unas líneas dentro de su presupuesto precisamente para tener las espaldas suficientes para cuando empiecen a llegar cada uno de esos proyectos, que va a ser el verdadero motor de reactivación económica, a través de los fondos de los presupuestos generales del Estado y de los fondos de reactivación. Otros aspectos esenciales, me decía antes, son 200 millones de euros, pero en gastos no financieros se crece un 6,4, más de 10 millones de euros distribuidos a través de distintas partidas. Con los que falta aún por llegar, como decía también con anterioridad, a través de los fondos europeos, a través de las partidas de los presupuestos generales del Estado, algunas de ellas incluidos en el REF. Porque es curioso, esta mañana en la Comisión de Educación, elemento sine qua non que ha nombrado todos y cada uno de los partidos de la oposición, la ausencia de los 42 millones de infraestructura educativa, que ya le digo que cualquiera de los grupos que apoyamos al Gobierno y este que le habla, el de Nueva Canarias, va a presentar enmiendas para reclamar, reivindicar y exigir que esa partida venga. Pero es que es curioso porque en esos presupuestos generales del Estado ya están consignados y confirmados 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo de Canarias y no he escuchado, de momento, ni una sola palabra. Espero que a partir de ahora, en las siguientes intervenciones, sí se ponga como un elemento decisivo, igual que lo plantearon en la Comisión de Educación, como un elemento penalizante. Esos 42 millones de euros, digo yo que también algo tendrán que ver en las políticas activas de empleos a desarrollar, añadidas a los 276 millones de euros, creciendo en el Servicio Canario de Empleo. Fundamental la orientación en el ámbito de la economía azul y la economía circular. El apoyo a las pymes y a los autónomos. Esencial seguir manteniendo, ahora más que nunca, esa incorporación, ese segundo año del autónomo reducido que financia íntegramente nuestra comunidad autónoma, además de otras múltiples partidas importantísimas también de apoyo a pymes y autónomos. La importancia de la I+D+I, la digitalización de nuestra economía. Se habla de la internacionalización desde una mirada distinta y además desde Nueva Canarias aplaudimos con una especial mirada a África.
Estamos siempre hablando de la diversificación y de la internacionalización, y lo hacemos hacia 3.500 kilómetros orientados a Europa o hacia 4.000 kilómetros orientados hacia el continente americano. Jamás nos damos la vuelta y miramos a 150 kilómetros de las expectativas que se generan, cierto, en un continente más pobre, pero con unas potencialidades tremendas. Por tanto, creemos que es importantísima esa mirada a África a través de numerosos proyectos impulsados desde esta consejería. Las políticas activas de empleo esenciales a través del Servicio Canario de Empleo y, como digo, con las partidas que se van a ir incorporando desde los presupuestos generales del Estado. La concertación social, elemento fundamental, imprescindible, donde sindicatos y empresarios que forman una pata importantísima, la más importante en la capacidad de impulsar las empresas y de generar empleo y, por tanto, economía, hay una dotación también importante, pero no solamente desde esa perspectiva, sino con una especial mirada también digamos, a los espacios de observatorio en el ámbito de igualdad. Hablaba de la concertación social, pero también de la innovación social. 400.000 euros, una partida nueva, precisamente para intentar, desde esa resiliencia que decíamos antes, desde una mirada distinta, ser capaces de innovar a través de nuestras empresas, potenciar los programas que se impulsen desde nuestra economía para adaptarnos a los retos que Canarias va a tener en los próximos años, y 2 millones de euros para impulsar la economía social. Y termino con un elemento que para mí también es esencial. Importantes cuantías en materia de becas, no solamente en el ámbito de la internacionalización, también para retener talento en Canarias, un aspecto esencial, con figuras importantes como los programas Catalina Ruiz, contratos postdoctorales, Juan Negrín y otros tantos. Por tanto, creo que, además, sumado a las infraestructuras en científicas tecnológicas, los importantes proyectos, como decía antes, también en el ámbito de la ITC, la PLOCAN, el Instituto Astrofísico de Canarias, creciendo en el ámbito de nuestra zona SEC, el impulso a la digitalización con una nueva partida de más de 700.000 euros en el ámbito de la internacionalización en este campo, o crecer de 1,5 millones a 4 millones, como decía, en infraestructura científica, tecnológica. Yo creo que todo este conjunto habla de una visión integral de esta consejería dentro de un proyecto claro de país, a través de todas y cada una de las áreas, pero que fundamentalmente ha sido capaz de adaptarse al difícil momento que tenemos, preparando todas sus estructuras, preparando sus políticas, preparando sus programas para orientarlos, ser capaces, primero, de captar muchos más recursos, millonarios en algunos casos. Finalizo ya, señor presidente, y sobre todo a partir de ahí, precisamente, generar una estructura desde la consejería para ser capaces de impulsar y de llevar a buen puerto pues toda esa captación de recursos que ayude, contribuya a mantener el tejido productivo que tenemos y a partir de ahí crecer en esa diversificación, en esa internacionalización de la que hemos hablado en los últimos años. Muchas gracias, señor Campos.